bajo el cielo vasto y estrellado de una Grecia antigua. Una pequeña nación montañosa comenzaba a trazar su destino en las páginas de la historia. Macedonia, una tierra de colinas escarpadas y valles fértiles, había sido durante mucho tiempo una región olvidada, opacada por las grandes polis del sur como Atenas y Esparta. Pero el viento del cambio soplaba desde el norte, llevando consigo el eco de un nombre destinado a resonar en los rincones más remotos del mundo antiguo: Alejandro. Alejandro III de Macedonia, conocido por la posteridad como Alejandro Magno, nació en el año 356 a.C. en Pella, la capital del reino. Su padre, Filipo II, un guerrero formidable y estratega sin igual, había transformado Macedonia de una simple monarquía tribal en una potencia militar emergente. Bajo el reinado de Filipo, el ejército macedonio dejó de ser una fuerza dispersa para convertirse en una maquinaria de guerra disciplinada, organizada alrededor de la imparable falange. Desde temprana edad, Alejandro demostró ser un niño excepcional. No era solo la nobleza de su linaje lo que lo distinguía, sino una mente inquieta y una voluntad feroz. Su madre, Olimpia, princesa del reino de Epiro, le hablaba con frecuencia de su herencia divina, asegurándole que descendía de los mismísimos héroes de la mitología griega. Decían que Alejandro tenía la mirada de un águila, una mezcla de determinación y ambición que no pasaba desapercibida para quienes lo rodeaban. La educación del joven príncipe fue rigurosa. Filipo, consciente de la importancia de preparar a su hijo para el destino que le aguardaba, contrató a los mejores tutores de la época. Ninguno sería tan influyente como Aristóteles, el filósofo que inculcó en Alejandro una pasión por el conocimiento, la filosofía y las artes. Fue bajo la tutela de Aristóteles que Alejandro aprendió sobre la vastedad del mundo más allá de Macedonia, sobre las culturas persas, egipcias e indias, y sobre el ideal griego del arete, la excelencia en todos los aspectos de la vida. Mientras los días pasaban en Pella, Filipo continuaba consolidando su poder en la península balcánica. La Liga de Corinto, una coalición de ciudades-estado griegas bajo el liderazgo macedonio, fue su obra maestra diplomática. Pero no todos los griegos aceptaban la hegemonía macedonia sin resistencia. Atenas y Tebas, orgullosas de su independencia, veían con desdén a Macedonia, considerándola una tierra de bárbaros. Sin embargo, los planes de Filipo iban más allá de la unificación de Grecia. Su mirada estaba puesta en el imperio persa, el gigante oriental que durante siglos había sido el enemigo eterno de las polis helénicas. Filipo soñaba con cruzar el Helesponto y liberar a las ciudades griegas de Asia Menor, sometidas desde hacía tiempo al dominio persa. Pero el destino, con su irónica crueldad, truncaría sus ambiciones antes de que pudiera poner en marcha su gran campaña. En una noche fatídica, durante una boda real en Egina, Filipo fue asesinado. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por todo el reino, sumiendo Macedonia en el caos. Alejandro, con apenas 20 años, se encontraba ahora en la encrucijada de su vida. La corona que tanto había brillado sobre la cabeza de su padre ahora reposaba sobre la suya, y con ella venía el peso de un reino que se tambaleaba al borde del abismo. Las conspiraciones internas no se hicieron esperar. Los nobles macedonios, muchos de ellos veteranos de las campañas de Filipo, dudaban de la capacidad de un joven inexperto para liderar. Las ciudades griegas, creyendo que la muerte de Filipo era una señal de debilidad, comenzaron a considerar la posibilidad de rebelarse. Pero Alejandro, con la determinación que lo caracterizaba, no tardó en tomar las riendas del poder. Su primer acto como rey fue contundente. Marchó hacia el sur, hacia Grecia, donde la ciudad de Tebas había iniciado una revuelta. Con una velocidad que sorprendió a sus enemigos, Alejandro asedió la ciudad y, tras una breve pero feroz batalla, la redujo a cenizas. Tebas, la orgullosa Tebas, quedó en ruinas, y su destrucción sirvió como advertencia para el resto de Grecia. El joven rey no sería un gobernante débil ni indulgente. Con Grecia nuevamente bajo control, Alejandro volvió su mirada hacia el este, hacia Persia. Los sueños inconclusos de su padre ahora se convertían en su propia misión.
acompañado de sus generales más leales, entre ellos Parmenión, el veterano estratega, y Hefestión, su amigo de infancia y confidente más cercano. Alejandro comenzó a planear la invasión del imperio persa. La primavera del año 334 a.C. marcó el inicio de una de las campañas militares más legendarias de la historia. Con un ejército de aproximadamente 40,000 hombres, Alejandro cruzó el Helesponto, dejando atrás la seguridad de Macedonia y Grecia para adentrarse en territorio enemigo. Frente a él se extendía un imperio vasto, rico y poderoso, gobernado por Darío III, un rey cuyo trono sería desafiado por la ambición desmedida de un joven conquistador. El primer enfrentamiento tuvo lugar en las orillas del río Bránico, donde las fuerzas persas, confiadas en su superioridad numérica, esperaban detener el avance macedonio. Alejandro, al frente de la caballería de los Etairoi, los nobles compañeros que constituían la élite de su ejército, lideró una carga directa contra las líneas persas. El choque fue brutal. Las lanzas de la falange macedonia perforaron las filas enemigas, mientras Alejandro, espada en mano, se abría paso entre sus oponentes. Cuando la batalla llegó a su fin, el río Gránico corría teñido de rojo. La victoria fue total, y Alejandro, en lugar de descansar, decidió continuar avanzando. Asia Menor, con sus antiguas ciudades griegas bajo dominio persa, se convirtió en el siguiente objetivo. Mileto, Halicarnaso, Efeso, una a una, las ciudades caían ante el imparable ejército macedonio. Algunas se rendían sin luchar, reconociendo en Alejandro no solo a un conquistador, sino a un libertador. Pero la verdadera prueba aguardaba más adelante, en las vastas llanuras de Isos. Allí, Darío III reuniría un ejército mucho más numeroso, decidido a aplastar la rebelión antes de que creciera aún más. Alejandro sabía que este encuentro no solo definiría el curso de la campaña, sino el destino de su imperio naciente. En el otoño del año 333 a.C., los ejércitos de Alejandro y Darío III finalmente se encontraron en Isos, una estrecha franja de tierra flanqueada por montañas y el mar. El campo de batalla, reducido y limitado, neutralizaba la ventaja numérica de los persas. Para Alejandro, esta era una oportunidad dorada. Sabía que una victoria aquí no solo abriría las puertas hacia el corazón del imperio persa, sino que consolidaría su reputación como uno de los líderes militares más formidables de la historia. Desde lo alto de una colina, Alejandro observaba al vasto ejército persa desplegado frente a él. Las estandartes reales ondeaban al viento, y el brillo de las armaduras reflejaba la luz del sol como un vasto mar de metal. Darío, confiado en su superioridad, se había colocado en el centro de sus filas, rodeado por la élite de su guardia personal, los inmortales, guerreros entrenados desde la infancia para proteger al gran rey. Pero Alejandro no era un estratega convencional. Su mente analizaba el terreno, las fuerzas enemigas y cada posible movimiento con una precisión casi sobrehumana. Ordenó a sus tropas formar la falange en el centro, mientras que la caballería, comandada por él mismo, se situaba en el flanco derecho. La clave de su plan era simple y audaz: atacar directamente el centro del ejército persa, donde Darío se encontraba, para desmoralizar y desintegrar a sus fuerzas. La batalla comenzó con un estruendo ensordecedor. Las flechas persas llovieron sobre las filas macedonias, pero la falange avanzaba imperturbable, como una muralla viviente. Las lanzas sarisas, largas y mortales, se alzaban como un bosque de puntas de hierro, empujando inexorablemente hacia adelante. Mientras tanto, Alejandro, al frente de la caballería, galopaba por el flanco derecho, buscando la oportunidad perfecta para lanzar su ataque decisivo. El choque fue brutal. Las líneas persas intentaban contener el avance macedonio, pero la disciplina y el entrenamiento de los soldados de Alejandro prevalecían. El centro del ejército persa comenzó a tambalearse, y en ese momento crucial, Alejandro dio la orden que cambiaría el curso de la batalla. Con un grito de guerra que resonó por todo el campo, lideró a sus etairoi en una carga directa hacia el corazón de las fuerzas persas.
la caballería macedonia irrumpió en el centro enemigo con una fuerza devastadora. Alejandro, en medio de la refriega, se dirigió directamente hacia la posición de Darío. La figura del joven rey destacaba en la batalla, con su casco emplumado y su armadura brillante. Con cada golpe de su espada, abría paso entre la multitud, mientras sus hombres lo seguían con una lealtad absoluta. Darío, al ver que las líneas de su ejército comenzaban a colapsar y que el joven rey macedonio se acercaba peligrosamente, tomó una decisión que sellaría su destino: huyó del campo de batalla. La retirada del gran rey desató el pánico entre sus tropas, que comenzaron a dispersarse en todas direcciones. El ejército persa, que al inicio de la batalla parecía invencible, se desintegraba ante los ojos de Alejandro. Cuando la polvareda de la batalla se asentó, Alejandro había logrado lo impensable: una victoria completa en Isos. La noticia de la derrota de Darío se extendió como fuego por todo el imperio persa. Alejandro, ahora no solo era el rey de Macedonia y el líder de Grecia, sino el hombre que había humillado al monarca más poderoso de Asia. Tras la victoria, Alejandro mostró un lado que sorprendió a muchos. En lugar de perseguir a Darío inmediatamente, se dirigió hacia el campamento persa, donde encontró a la familia del gran rey, su madre, su esposa y sus hijas. Según las crónicas, Alejandro trató a las mujeres con respeto y dignidad, asegurándoles que no sufrirían daño alguno. Este gesto, que podría haber sido visto como una simple estrategia política, consolidó aún más su reputación como un líder magnánimo, diferente a los conquistadores brutales de antaño. Sin embargo, en la mente de Alejandro, la campaña estaba lejos de terminar. La derrota de Darío en Isos no significaba el fin del imperio persa. Sabía que el gran rey reuniría otro ejército y que la verdadera batalla por Asia aún estaba por librarse. Pero antes de marchar hacia el interior del imperio, Alejandro decidió asegurar su control sobre la costa oriental del Mediterráneo. Desde Isos, avanzó hacia Fenicia, donde las legendarias ciudades de Tiro y Sidón esperaban. Tiro, una ciudad-isla fortificada, se convirtió en el siguiente obstáculo en su camino. Los tirios, confiados en la invulnerabilidad de sus muros y su posición en el mar, se negaron a rendirse. Alejandro, lejos de intimidarse, comenzó uno de los asedios más célebres de la antigüedad. La construcción de un istmo para conectar la isla con el continente fue una hazaña de ingeniería sin precedentes. Día tras día, los macedonios levantaban una calzada sobre el mar, bajo el constante hostigamiento de los defensores tirios. Durante 7 meses, la resistencia fue feroz, pero Alejandro no retrocedió. Finalmente, en el año 332 a.C., Tiro cayó, y con ello, Alejandro aseguró el control sobre la costa fenicia. Desde allí, su mirada se volvió hacia Egipto, la tierra de los faraones, donde lo esperaban nuevas conquistas y una transformación que lo convertiría no solo en un rey, sino en una figura casi divina. La entrada de Alejandro Magno en Egipto no fue una conquista en el sentido tradicional. Cuando cruzó la frontera en el año 332 a.C., no encontró resistencia militar. Egipto, bajo el dominio persa durante más de un siglo, había visto con buenos ojos la derrota de Darío III en Isos y el colapso de la administración persa en la región. El pueblo egipcio, ansioso por liberarse del yugo extranjero, recibió a Alejandro no como un conquistador, sino como un libertador. El joven rey marchó triunfante hacia Memphis, la antigua capital del faraón. Allí, los sacerdotes egipcios, guardianes de las tradiciones ancestrales, lo coronaron como faraón, unificando así su dominio político con la legitimidad divina que Egipto otorgaba a sus soberanos. A partir de ese momento, Alejandro no era solo el rey de Macedonia y el líder de los griegos, también era el hijo de Amón, el dios del sol, protector de Egipto. Este título, más que un mero reconocimiento religioso, tenía profundas implicaciones estratégicas. Alejandro entendía que para gobernar un territorio tan vasto y diverso como Egipto, debía adoptar y respetar sus costumbres y creencias. Los templos fueron restaurados, y los cultos religiosos, reprimidos durante el dominio persa,
florecieron nuevamente bajo su reinado. Sin embargo, Alejandro no era un hombre que se conformara con la administración de un reino. Su visión iba más allá de las fronteras conocidas. Fue durante su estancia en Egipto cuando concibió uno de sus proyectos más ambiciosos: la fundación de una ciudad que no solo sirviera como puerto comercial, sino como símbolo de la fusión cultural entre Oriente y Occidente. Así nació Alejandría. Situada en la desembocadura del río Nilo, en un punto estratégico donde las rutas marítimas del Mediterráneo se encontraban con las rutas terrestres de África y Asia, Alejandría fue diseñada para ser una metrópoli grandiosa. Alejandro trazó los planos junto a sus arquitectos, asegurándose de que la ciudad tuviera un puerto profundo, avenidas amplias y templos dedicados tanto a los dioses griegos como a los egipcios. No viviría para verla florecer, pero Alejandría, la ciudad que llevaba su nombre, se convertiría en una joya del mundo antiguo, famosa por su biblioteca y su faro, una de las maravillas del mundo. Con Egipto bajo su control y su ciudad en construcción, Alejandro volvió su mirada al este. Darío III, tras la derrota en Isos, no había desaparecido. Desde el corazón del imperio persa, el gran rey había reunido un nuevo ejército y estaba dispuesto a ofrecer batalla una vez más. Alejandro lo sabía y estaba decidido a enfrentarlo, no solo para vengar a su padre y completar la misión que Filipo había soñado, sino para demostrar al mundo que su ambición no conocía límites. En la primavera del año 331 a.C., Alejandro dejó Egipto y comenzó su marcha hacia Mesopotamia, el corazón del imperio persa. A medida que avanzaba, sus ejércitos cruzaban desiertos abrasadores y ríos caudalosos, enfrentándose no solo a los desafíos del terreno, sino también a la incertidumbre de una batalla decisiva que se avecinaba. En cada pueblo y ciudad que conquistaba, Alejandro era visto como algo más que un guerrero. Era un hombre que parecía destinado por los dioses para remodelar el mundo. El destino los llevó a Gaugamela, una vasta llanura cerca del río Tigris, donde Darío había reunido su ejército más grande hasta la fecha. Se decía que las fuerzas persas superaban en número a las macedonias por una proporción de 5-1. Elefantes de guerra, carros con cuchillas en sus ruedas y una infantería infinita esperaban al joven rey. La noche antes de la batalla, Alejandro no durmió en medio de la ansiedad. Según cuentan las crónicas, mientras sus generales discutían las posibles estrategias, él se mantuvo sereno, seguro de que la victoria estaba al alcance. Darío confía en su número, les dijo, pero nosotros confiamos en nuestra destreza y en los dioses que nos han traído hasta aquí. Al amanecer, los ejércitos se alinearon. El sol naciente iluminaba el vasto campo de batalla, y en la distancia, Alejandro podía ver a Darío, sentado en su carro dorado, rodeado por la guardia real persa. Alejandro desplegó a sus tropas en una formación astuta, la falange macedonia en el centro, la caballería en los flancos y una fuerza oculta lista para explotar cualquier debilidad en el enemigo. La batalla de Gaugamela comenzó con una tormenta de flechas persas, seguidas por una carga de carros de guerra que se abalanzaron sobre la falange macedonia. Pero Alejandro había anticipado este movimiento. Ordenó a sus hombres abrir brechas en sus filas, permitiendo que los carros pasaran sin causar grandes daños. La disciplina y la precisión de la falange se mantuvieron intactas. Entonces, Alejandro hizo su movimiento maestro. Con una señal, lideró a su caballería en una maniobra que simulaba una retirada, atrayendo a los persas hacia el flanco derecho. Darío, creyendo que el joven rey estaba retrocediendo, cometió el error de adelantar sus líneas. Fue entonces cuando Alejandro giró abruptamente hacia el centro del ejército persa, apuntando directamente al lugar donde se encontraba Darío. La carga fue feroz. La caballería macedonia, lanzada como una flecha al corazón persa, atravesó las defensas y se acercó peligrosamente al gran rey. Darío, al ver que nuevamente sus tropas comenzaban a flaquear, decidió huir, dejando atrás su carro y su estandarte. Por segunda vez, el rey de Persia había abandonado el campo de batalla ante la imparable fuerza de Alejandro. La victoria en Gaugamela fue absoluta.
El imperio persa, que durante siglos había dominado Asia, se derrumbaba. Alejandro, con apenas 25 años, se convirtió en el amo de Mesopotamia y marchó hacia Babilonia, la legendaria ciudad cuyos muros albergaban la riqueza y la cultura de Oriente. Allí fue recibido no como un invasor, sino como un rey legítimo, un gobernante que había demostrado ser digno del trono persa. Pero el viaje de Alejandro no había terminado. Mientras celebraba su victoria en Babilonia, su mente ya estaba pensando en los confines orientales del mundo, donde lo desconocido abordaba y la gloria eterna lo llamaba. Desde las majestuosas puertas de Babilonia, Alejandro Magno contemplaba un mundo que parecía haberse rendido a su voluntad. Las calles de la ciudad, engalanadas en su honor, vibraban con el bullicio de mercaderes, artesanos y sacerdotes que veían en él no solo a un conquistador, sino a un monarca que había devuelto la estabilidad a un imperio fragmentado. Babilonia, con sus jardines colgantes y sus templos dorados, se convirtió en el corazón palpitante de su vasto dominio. Pero Alejandro no era un hombre destinado a la quietud. Incluso mientras disfrutaba de la hospitalidad de una de las ciudades más grandiosas de la antigüedad, su mirada ya estaba fija en nuevos horizontes. Persépolis, la antigua capital ceremonial del imperio persa, y Susa, la sede administrativa, aún permanecían bajo control persa. Para Alejandro, el dominio absoluto del imperio solo sería completo cuando estas ciudades, símbolos del poder aqueménida, estuvieran bajo su mando. En el invierno del año 331 a.C., Alejandro marchó hacia Susa, situada en una región de colinas suaves y fértiles valles. La ciudad, consciente de la magnitud de las victorias macedonias, optó por rendirse sin resistencia. Fue en Susa donde Alejandro se apropió de uno de los tesoros más vastos del mundo antiguo, un botín de oro, plata y riquezas acumuladas por generaciones de reyes persas. Sin embargo, su siguiente objetivo, Persépolis, no sería tan sumiso. La marcha hacia Persépolis fue una travesía desafiante. El ejército macedonio atravesó montañas escarpadas y desiertos áridos, enfrentando las inclemencias del clima y la hostilidad de las tribus locales. Finalmente, en la primavera del año 330 a.C., Alejandro llegó a las puertas de la ciudad que había sido el centro espiritual y ceremonial del imperio persa durante siglos. A diferencia de Babilonia y Susa, Persépolis resistió. Los defensores persas, conscientes del valor simbólico de la ciudad, ofrecieron batalla en sus cercanías, pero fueron rápidamente superados por la destreza táctica y la disciplina del ejército macedonio. Cuando Alejandro entró en Persépolis, lo hizo como un conquistador triunfante, pero también con un profundo respeto por la historia que aquellos muros representaban. Sin embargo, una decisión controvertida marcaría su estancia en la ciudad. Durante una celebración que se prolongó por días, una mezcla de ebriedad, euforia y quizás el deseo de venganza por las antiguas invasiones persas a Grecia lo llevaron a ordenar la quema del Palacio Real de Persépolis. Las llamas devoraron los frescos, los muros y las columnas, y el fuego consumió no solo el edificio, sino también la memoria tangible de siglos de poder persa. Algunos lo vieron como un acto de justicia histórica, otros, como un gesto impulsivo del joven rey. Pero Alejandro no se permitió descansar en Persépolis por mucho tiempo. Aún quedaba un hombre que simbolizaba la resistencia del imperio persa, Darío III. Tras su derrota en Gaugamela y su huida de Babilonia, Darío había buscado refugio en el extremo oriental de su imperio, tratando de reunir apoyo entre los nobles de las satrapías más lejanas. Alejandro, decidido a cerrar definitivamente el capítulo persa, emprendió la persecución. La caza de Darío llevó a Alejandro a través de las inhóspitas tierras de Media y Partía, una región de montañas y desiertos donde la supervivencia era tan desafiante como la guerra misma. Durante meses, el ejército macedonio avanzó incansable, enfrentando no solo las dificultades del terreno, sino también el agotamiento y la incertidumbre de un enemigo que parecía siempre un paso adelante. Finalmente, en el verano del año 330 a.C., Alejandro recibió noticias de que Darío había sido traicionado por uno de sus propios sátrapas, Besos,
gobernador de Bactria. Desesperado por evitar su captura, Besos había ordenado asesinar a Darío y asumir el título de Gran Rey, con la esperanza de consolidar su poder en las lejanas provincias orientales. Cuando Alejandro encontró el cuerpo de Darío en una carreta abandonada en las afueras de Ecbatana, la escena fue un recordatorio sombrío de la fugacidad del poder. Según los relatos, el joven rey, que había perseguido al monarca persa durante años, se sintió profundamente conmovido por su destino. Ordenó que el cuerpo de Darío fuera tratado con los honores de un rey y enviado a Persépolis para ser enterrado, con dignidad junto a sus ancestros. La muerte de Darío marcó el fin oficial del imperio persa, pero Alejandro no se detuvo. En lugar de regresar a Macedonia o consolidar sus conquistas en Mesopotamia, decidió seguir adelante, hacia las tierras desconocidas del este. Las riquezas y los secretos de Bactria, Sogdiana, y más allá, la mítica India, lo llamaban con la promesa de nuevas aventuras y desafíos. El camino hacia Bactria llevó a Alejandro y a sus hombres a través del paso de los montes Tadros, una travesía que los condujo a un territorio donde las montañas se alzaban como murallas naturales y las tribus locales ofrecían una resistencia feroz. Fue aquí donde Alejandro conoció a Roxana, la hija de un noble bactriano. La joven, cuya belleza y espíritu lo cautivaron, se convertiría en su esposa, sellando una alianza política que le ayudaría a pacificar la región. Pero la resistencia no desapareció fácilmente. Las tribus de Sogdiana, lideradas por nobles locales, se refugiaban en fortalezas montañosas que parecían imposibles de asediar. Entre ellas, la más legendaria era la Roca de Sogdiana, una fortaleza natural ubicada en lo alto de un acantilado, inaccesible por tierra. Los defensores, confiados en la imposibilidad de ser alcanzados, desafiaron a Alejandro, quien, con su inquebrantable ambición, respondió con una hazaña memorable. Ordenó a un grupo de sus mejores soldados, escaladores experimentados, ascender por los acantilados durante la noche. Desafiando el frío, la oscuridad y el peligro constante, los macedonios llegaron a la cima al amanecer. Cuando los defensores despertaron, se encontraron rodeados por los hombres de Alejandro. La fortaleza cayó sin necesidad de una batalla. La victoria en Sogdiana abrió el camino hacia la legendaria India, una tierra que, según las historias, albergaba riquezas inimaginables, criaturas exóticas y reinos desconocidos. Pero también era un territorio que pondría a prueba la resistencia física, mental y espiritual de Alejandro y su ejército. El cruce hacia la India marcó un nuevo capítulo en la épica de Alejandro Magno. Atravesando el paso de Kiber, una ruta angosta y traicionera que conectaba el mundo helénico con el subcontinente indio, Alejandro y su ejército se adentraron en una tierra desconocida, llena de misterios y desafíos. Aquí, los relatos de su invencibilidad comenzaron a desdibujarse, y tanto él como sus hombres se enfrentarían obstáculos que pondrían a prueba sus límites como nunca antes. El primer gran enfrentamiento en la India ocurrió en el año 326 a.C., a orillas del río Hidaspes, donde Alejandro se encontró con el formidable rey Poros, un gobernante local conocido por su astucia militar y su ejército poderoso, que incluía una fuerza temible, elefantes de guerra. Estas bestias colosales, desconocidas para los macedonios, representaban un desafío psicológico y táctico que Alejandro no podía ignorar. Poros, alto y corpulento, montaba uno de estos elefantes en el centro de su ejército. Sus fuerzas, bien organizadas y dispuestas a luchar hasta el final, estaban preparadas para defender su tierra de la invasión extranjera. Alejandro, por su parte, sabía que una batalla frontal sería suicida. En lugar de eso, empleó una táctica arriesgada pero característica de su genio estratégico: cruzar el río de noche, en medio de una tormenta, para sorprender a Poros desde un flanco inesperado. El cruce fue una hazaña en sí misma. Las aguas del Hidaspes, embravecidas por la lluvia, amenazaban con arrastrar a los soldados y a sus caballos. Pero la determinación del ejército macedonio prevaleció. Cuando el sol comenzó a despuntar en el horizonte, Alejandro ya había desplegado sus tropas en la ribera opuesta, listas para enfrentar al enemigo.
La batalla que siguió fue brutal. Los elefantes de guerra, con su imponente presencia, cargaron contra la falange macedonia, causando estragos en las primeras líneas. Los soldados, acostumbrados a luchar contra humanos, se encontraron enfrentando a gigantes de piel gruesa y colmillos afilados. Sin embargo, Alejandro mantuvo la calma. Sabía que el verdadero punto débil de los elefantes no eran sus cuerpos, sino sus conductores. Ordenó a sus arqueros concentrar el fuego sobre los Maots, los hombres que guiaban a las bestias. Uno a uno, los conductores fueron cayendo, y con ellos, los elefantes quedaron desorientados, sembrando el caos tanto entre las filas enemigas como entre las propias. Aprovechando la confusión, Alejandro lideró a su caballería en una carga devastadora contra el flanco izquierdo de Poros, rompiendo la cohesión de su ejército. Poros, a pesar de la desventaja, luchó con valentía. Incluso cuando su ejército comenzó a desmoronarse, se mantuvo firme sobre su elefante, combatiendo hasta el último momento. Finalmente, rodeado por las tropas macedonias, fue capturado. Cuando Alejandro se encontró cara a cara con el rey derrotado, no vio en él a un enemigo vencido, sino a un hombre digno de admiración. Según la leyenda, Alejandro preguntó a Poros cómo deseaba ser tratado. La respuesta del rey indio fue simple y orgullosa, como un rey. Impresionado por su valor y dignidad, Alejandro no solo le perdonó la vida, sino que lo confirmó como gobernador de su propio reino, ahora bajo la égida del Imperio Macedonio. Este acto, de clemencia y respeto, reforzó la reputación de Alejandro no solo como un conquistador, sino como un líder capaz de reconocer el honor incluso en sus adversarios. La victoria en el Hidaspes marcó el punto más oriental de la expedición de Alejandro. Sus generales y soldados, exhaustos después de años de campaña y enfrentando un clima desconocido, comenzaron a murmurar sobre el regreso a casa. Pero Alejandro no estaba listo para detenerse. Más allá del río Hidaspes se extendía el vasto territorio del Ganges, donde se decía que existían reinos aún más ricos y poderosos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A medida que avanzaban hacia el este, el ejército macedonio comenzó a mostrar signos de agotamiento físico y mental. Los desiertos abrasadores y las selvas húmedas de la India se cobraban un alto precio. Enfermedades tropicales se propagaron, y las constantes batallas minaban la moral de los soldados. Finalmente, en las orillas del río Éfasis, Beas, Alejandro convocó a sus generales. En un consejo solemne, escuchó las súplicas de sus hombres, quienes, después de casi una década de campañas ininterrumpidas, pedían regresar a sus hogares. El joven rey, cuyo espíritu indomable siempre había anhelado ir más allá, comprendió que incluso los hombres más leales tienen un límite. Con el corazón dividido entre su ambición y el bienestar de su ejército, Alejandro tomó una decisión que definiría el siguiente capítulo de su vida: ordenó el regreso. Pero el regreso no sería un simple viaje de vuelta. Alejandro planeaba regresar a Babilonia no como un rey derrotado, sino como el gobernante de un imperio unido y vasto, extendido desde Grecia hasta las fronteras de la India. La travesía de regreso fue una odisea en sí misma. Alejandro decidió dividir a su ejército en dos. Una parte viajaría por mar, explorando las costas del Océano Índico bajo el mando de Nearco, mientras que la otra, liderada por él mismo, cruzaría el desierto de Gedrosia, una vasta extensión de arena y rocas donde las temperaturas alcanzaban niveles infernales. El cruce del desierto fue una prueba de resistencia extrema. Sin suficientes suministros, el ejército sufrió de hambre, sed y agotamiento. Las dunas interminables parecían devorar a los hombres y a sus caballos. Alejandro, sin embargo, marchó al frente, compartiendo las penurias con sus soldados, alentándolos a seguir adelante. En una ocasión, cuando le ofrecieron un casco lleno de agua, lo derramó en el suelo frente a sus hombres, demostrando que no bebería mientras ellos sufrieran. Tras meses de sufrimiento, el ejército finalmente emergió del desierto, debilitado pero no derrotado.
Alejandro llegó a Babilonia en el año 324 a.C., donde fue recibido como un héroe. La ciudad, que se había convertido en el centro administrativo de su vasto imperio, lo esperaba para consolidar su visión de un mundo unificado, donde las culturas de Oriente y Occidente se fusionaran en una sola civilización. Sin embargo, la sombra del destino se cernía sobre el conquistador. Apenas un año después de su regreso, en el 323 a.C., Alejandro, en la cúspide de su poder y con solo 32 años, enfermó repentinamente en Babilonia. La fiebre que lo consumía no cedía, y en cuestión de días, el hombre que había desafiado a reyes, cruzado continentes y forjado un imperio que abarcaba el mundo conocido, se encontraba al borde de la muerte. En su lecho, rodeado por sus generales, Alejandro fue preguntado sobre a quién dejaría su vasto imperio. La respuesta que dio, según la leyenda, fue simple pero enigmática: al más fuerte. Con esas palabras, el rey de Macedonia, Egipto y Asia cerró los ojos, dejando tras de sí no solo un imperio vasto, sino un legado que resonaría a lo largo de los siglos. La muerte de Alejandro Magno marcó el final de una era, pero fue solo el comienzo de una serie de acontecimientos que cambiarían el curso de la historia. Su imperio, vasto y diverso, había sido construido con la fuerza de su voluntad y mantenido unido por la figura de un solo hombre. Sin él, el mundo que había creado quedó al borde del caos. Apenas se difundió la noticia de su fallecimiento en Babilonia, una ola de incertidumbre y temor recorrió las tierras conquistadas. Los generales que habían marchado junto a él durante más de una década, conocidos como los diádocos, se encontraron frente a una tarea titánica: decidir el futuro de un imperio que abarcaba desde las montañas de Macedonia hasta las llanuras del Indo. La cuestión sucesoria era el primer y más urgente desafío. Alejandro no había dejado un heredero directo capaz de asumir el control inmediato. Su esposa Roxana estaba embarazada en el momento de su muerte, pero el niño, Alejandro IV, era aún un futuro incierto. Además, el medio hermano de Alejandro, Filipo Arrideo, sufría de una discapacidad mental que lo hacía incapaz de gobernar de forma independiente. Ante esta situación, los generales de Alejandro, hombres ambiciosos y acostumbrados al poder, no tardaron en enfrentarse entre sí. Se convocó una asamblea en Babilonia para decidir el destino del imperio. Antípatro, Pérdicas, Ptolomeo, Seleuco, Casandro y otros nombres que el mundo conocería como los futuros señores de las tierras de Alejandro, comenzaron a trazar sus planes. Pérdicas, uno de los oficiales más cercanos a Alejandro, asumió inicialmente la regencia en nombre de los dos herederos legítimos, el joven Alejandro IV y Filipo Arrideo. Pero su posición no fue aceptada de manera unánime. Pronto surgieron divisiones, y lo que comenzó como una lucha por el poder se transformó en una guerra abierta. La fragmentación del imperio. El vasto imperio que Alejandro había unido comenzó a fracturarse. Ptolomeo, antiguo general y amigo cercano del conquistador, decidió asegurar Egipto, donde estableció su propio reino independiente. Fue allí donde trasladó el cuerpo de Alejandro, robado durante el traslado a Macedonia, y lo enterró en Alejandría, la ciudad que llevaría su nombre y se convertiría en uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Mientras tanto, Seleuco, otro de los grandes generales, se dirigió hacia el este, reclamando Babilonia y las tierras de Persia. Allí fundó la dinastía seleucida, un imperio que conservaría gran parte del legado asiático de Alejandro, mezclando tradiciones helénicas y orientales. En Grecia y Macedonia, la lucha por el poder se volvió más violenta. Casandro, hijo de Antípatro, buscó consolidar su control sobre la península helénica. Con el tiempo, se convirtió en uno de los rivales más feroces de la familia de Alejandro, eliminando a la joven Roxana y al pequeño Alejandro IV en su búsqueda por consolidar su dominio. Los años que siguieron a la muerte de Alejandro estuvieron marcados por una serie de guerras conocidas como las Guerras de los Diádocos, una lucha interminable por el control del imperio fragmentado. Las batallas se sucedieron una tras otra, desde las llanuras de Asia Menor hasta las costas del Mediterráneo,
mientras los antiguos compañeros de armas de Alejandro se convertían en enemigos implacables. El legado duradero. Aunque el imperio de Alejandro no sobrevivió como una unidad política, su legado fue mucho más profundo. Las ciudades que fundó, especialmente Alejandría en Egipto, se convirtieron en faros de conocimiento, comercio y cultura. El proceso de helenización, iniciado por Alejandro, transformó el mundo antiguo. Las ideas, el arte, la arquitectura y la filosofía griegas se fusionaron con las tradiciones locales, dando lugar a una era de esplendor cultural conocida como el período helenístico. En las tierras de Persia, India y Egipto, los dioses griegos convivieron con las deidades locales, y los templos helénicos se erigieron junto a antiguos santuarios. La lengua griega se convirtió en el idioma común de la diplomacia y el comercio, permitiendo una interacción sin precedentes entre culturas que, hasta entonces, habían estado separadas por vastas distancias geográficas y culturales. Las ciencias, la filosofía y la literatura florecieron en las ciudades helenísticas. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra en la Biblioteca de Alejandría, mientras que Euclides desarrollaba la geometría que sentaría las bases del pensamiento matemático durante siglos. En este mundo cosmopolita, los sueños de Alejandro de una civilización global parecían tomar forma, aunque no bajo su control directo. El hombre y el mito. Con el paso de los siglos, Alejandro Magno dejó de ser simplemente un conquistador para convertirse en una leyenda. Los poetas y cronistas lo inmortalizaron como un héroe casi divino, un hombre que desafió no solo a los ejércitos más poderosos de su tiempo, sino también a los límites de la geografía conocida. Los mitos sobre sus hazañas se expandieron más allá del Mediterráneo, llegando incluso al mundo islámico, donde fue conocido como Escandar Dual-Arnein, Alejandro de los dos cuernos, asociado con figuras proféticas y místicas. En la literatura persa, india y occidental, su figura se entrelazó con relatos fabulosos de viajes a tierras míticas, encuentros con criaturas fantásticas y búsquedas de la inmortalidad. Sin embargo, más allá del mito, la historia de Alejandro sigue siendo un recordatorio del poder y la fragilidad del liderazgo humano. Su vida, marcada por la gloria y la tragedia, revela cómo un solo individuo puede cambiar el curso de la historia, dejando una huella que perdura mucho después de su muerte. Hoy, al contemplar las ruinas de las ciudades que fundó, las monedas acuñadas con su imagen y las crónicas que narran sus victorias, el mundo sigue recordando a Alejandro Magno como el hombre que unió Oriente y Occidente, y cuyo espíritu de conquista y ambición sigue inspirando a generaciones enteras. Y así, con su muerte, concluye la historia del rey que quiso conquistar el mundo, pero cuyo verdadero legado fue unirlo bajo una visión que trascendió las fronteras, el tiempo y la eternidad. Sin embargo, la muerte de Alejandro Magno no fue el final definitivo de su influencia. Su legado se extendió mucho más allá de las fronteras que alguna vez delimitó su imperio, impregnando cada rincón del mundo antiguo con su visión de humildad, exploración y conocimiento. El nacimiento del período helenístico. Con la división de su imperio, comenzó una era conocida como el período helenístico. Esta etapa histórica, que abarcó aproximadamente desde la muerte de Alejandro en el 323 a.C. hasta la conquista de Egipto por Roma en el 30 a.C., estuvo marcada por la expansión de la cultura griega a lo largo del Mediterráneo oriental y el cercano Oriente. Las ciudades fundadas por Alejandro y sus sucesores se convirtieron en centros neurálgicos de intercambio cultural. Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria y Seleucia en Mesopotamia florecieron como metrópolis cosmopolitas, atrayendo a comerciantes, filósofos, científicos y artistas de todas partes del mundo conocido. Alejandría, la joya intelectual. Entre todas estas ciudades, Alejandría en Egipto se alzó como la más brillante. Fundada por Alejandro en el delta del Nilo, pronto se convirtió en una capital intelectual sin igual. Bajo el gobierno de Ptolomeo y sus sucesores, Alejandría albergó la famosa Biblioteca de Alejandría, un proyecto monumental que buscaba reunir todo el conocimiento del mundo antiguo en un solo lugar. Aquí, pensadores como Eratóstenes calcularon con notable precisión la circunferencia de la Tierra,
mientras que Hipatia más tarde destacaría como una de las primeras matemáticas y astrónomas reconocidas. Fue también en esta ciudad donde Arquímedes desarrolló sus teorías sobre la física y la mecánica, y donde Euclides escribió Los Elementos, el texto de geometría más influyente de la historia. Alejandría no solo fue un centro de saber, sino también un crisol de culturas. En sus calles convivían egipcios, griegos, judíos, persas e indios, intercambiando ideas y tradiciones que transformarían el pensamiento humano para siempre. El sincretismo cultural. Uno de los legados más profundos de Alejandro fue el sincretismo cultural que promovió. Durante sus campañas, no impuso la cultura griega sobre los pueblos conquistados de manera absoluta, sino que fomentó una fusión entre Oriente y Occidente. Esto se reflejó en su propia vida personal, al adoptar costumbres persas, vestimentas orientales y al casarse con Roxana, una noble bactriana. Este mestizaje cultural tuvo efectos duraderos. En Egipto, los dioses griegos como Zeus fueron identificados con deidades locales como Amon-Ra, dando lugar a cultos híbridos. En Persia, la arquitectura helenística se combinó con técnicas tradicionales persas, creando palacios y templos que reflejaban ambas culturas. Incluso en la lejana India, las monedas de los reyes helenísticos, como los del reino greco-bactriano, portaban inscripciones en griego y sánscrito, simbolizando la interconexión de ambos mundos. Esta mezcla de culturas no solo enriqueció a las sociedades que vivieron en el antiguo imperio de Alejandro, sino que también sembró las semillas de una globalización temprana que facilitó el comercio, la diplomacia y el desarrollo del pensamiento humano. La conquista de Alejandro por Roma. Siglos después de la muerte de Alejandro, otro imperio emergió en Occidente, Roma. Los romanos, fascinados por el legado helenístico, adoptaron muchas de sus tradiciones culturales, filosóficas y militares. Los emperadores romanos vieron en Alejandro un modelo de liderazgo y ambición. Julio César, en particular, admiraba profundamente al rey macedonio, al punto de llorar en una ocasión al contemplar una estatua suya, lamentando no haber alcanzado tantas glorias a una edad tan joven. El propio emperador Augusto, el primer emperador de Roma, visitó la tumba de Alejandro en Alejandría, según cuentan las crónicas. El cuerpo de Alejandro, embalsamado y colocado en un sarcófago de cristal, era considerado un símbolo de poder y prestigio. Así, aunque el imperio de Alejandro fue efímero, sus ideas y su legado se perpetuaron en Roma, que a su vez extendió esta herencia a Europa y más allá. El mito de Alejandro en la historia y la cultura. A lo largo de los siglos, Alejandro no solo fue recordado por los historiadores, sino que su figura se convirtió en fuente de inspiración para poetas, artistas y filósofos. En la Edad Media, tanto en Europa como en el mundo islámico, se escribieron romances y leyendas que lo representaban como un héroe mítico que había llegado a los confines de la tierra en busca de sabiduría y poder. En Persia, Alejandro fue tanto venerado como odiado. Los poetas lo inmortalizaron en relatos épicos, y el Sanamé, el libro de los reyes persas, lo presenta como un personaje ambiguo, un invasor, sí, pero también un hombre destinado a cumplir una misión divina. En el mundo islámico, se le asoció con Iskandar, una figura mítica mencionada en el Corán, a quien se le atribuyen hazañas heroicas y un aura profética. La eternidad de Alejandro. Hoy, más de 2 milenios después de su muerte, Alejandro Magno sigue siendo una figura ineludible en la historia de la humanidad. Sus conquistas no solo redibujaron el mapa del mundo antiguo, sino que también demostraron la capacidad del ser humano para trascender fronteras, superar desafíos aparentemente insuperables y soñar con lo imposible. Desde las ruinas de sus ciudades hasta las bibliotecas que conservan las crónicas de sus hazañas, Alejandro vive en la memoria colectiva como el joven rey que no solo conquistó el mundo conocido, sino que lo transformó para siempre. Y así, su espíritu permanece como una figura eterna que desafía el tiempo, invitándonos a explorar, a soñar y a buscar nuestro propio camino hacia la grandeza. A medida que el tiempo avanzó, la figura de Alejandro Magno fue envuelta en un manto de leyenda que lo separó del hombre real,
aquel joven rey que a los 20 años se lanzó a la conquista de un mundo que apenas comenzaba a comprender. Su vida fue breve, pero su impacto perduró a lo largo de los siglos, resonando en cada rincón del mundo antiguo y moderno. Reflexión final: el sueño de la unidad. Lo que distinguió a Alejandro de otros conquistadores no fue solo su capacidad militar, sino su visión de un mundo unificado. No buscaba simplemente gobernar territorios. Deseaba crear un imperio donde las culturas se mezclaran y se enriquecieran mutuamente. En un mundo fracturado por divisiones, su sueño era uno de integración, de una civilización global que trascendiera fronteras, lenguas y tradiciones. Su legado fue precisamente ese, el primer intento en la historia de unir Oriente y Occidente, de tender puentes entre culturas que, de otro modo, habrían permanecido aisladas. Aunque su imperio colapsó tras su muerte, las ideas que sembró florecieron durante siglos, influyendo en la política, la filosofía, la ciencia y la cultura de las civilizaciones que lo sucedieron. El fin de un viaje y el inicio de una leyenda. Alejandro murió joven, con solo 32 años, y dejó un imperio vasto pero frágil. No vivió para ver la realización completa de su visión, pero en cierto sentido, eso fue lo que lo convirtió en un mito eterno. Su muerte, rodeada de misterio y enigmáticas profecías, dejó a sus contemporáneos y a las generaciones futuras preguntándose qué más podría haber logrado si hubiera vivido más tiempo. Se le ha llamado el Grande no solo por sus victorias militares, sino por la magnitud de sus ambiciones y la profundidad de su legado. Fue un líder que desafió las limitaciones de su tiempo, un estratega cuya mente estaba siempre un paso adelante, y un soñador que imaginó un mundo más allá de lo que sus ojos podían ver. El filósofo romano Plutarco escribió sobre Alejandro: no podemos medirlo solo por sus conquistas, sino por el alcance de su imaginación y el poder de sus sueños. Con su muerte, dejó una pregunta que ha perdurado a lo largo de la historia. ¿Qué habría sido del mundo si Alejandro hubiera vivido más tiempo? ¿Hasta dónde habría llevado su imperio? Y, quizás lo más importante, ¿habría logrado su sueño de un mundo verdaderamente unificado? Un legado que perdura. Hoy, las ruinas de sus ciudades, las crónicas de sus hazañas y las leyendas que rodean su vida siguen recordándonos que hubo un hombre que, en su breve paso por la tierra, se atrevió a soñar con lo imposible. Alejandro Magno, el rey de Macedonia, el conquistador de Persia, el faraón de Egipto y el señor de Asia, es mucho más que una figura histórica. Es un símbolo de la ambición humana, de la búsqueda de grandeza y del deseo eterno de dejar una huella imborrable en el mundo. Y así, la historia de Alejandro Magno no termina con su muerte. Continúa en cada generación que lo recuerda, que estudia sus logros y que encuentra inspiración en su vida. Porque mientras se hable de él, mientras su nombre resuene en las páginas de la historia, Alejandro seguirá vivo, inmortal, como el rey que desafió al tiempo y conquistó la eternidad. El viaje ha terminado, pero la leyenda apenas comienza,